Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad. Vamos a compartir un mensaje, un pensamiento de la palabra del Señor en el libro, en la carta mejor, de Primera de Corintios, el capítulo 9, el verso 26 y 27. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, gloria a Dios. Entonces, este pensamiento lo he titulado Predicadores eliminados. Predicadores eliminados. Entonces, este capítulo, el capítulo 9 de Primera de Corintios, viene tratando un tema muy interesante, un tema muy edificante, pues como todo lo que Dios nos enseña en su palabra es edificante. Entonces, Pablo le está exhortando, le está reclamando a la iglesia de Corinto, ¿sí? Les está exhortando, pues, acerca de un asunto parece que estaba siendo criticado, estaba siendo acusado Pablo y Bernabé. Esa obra, esa misión allí en Corinto fue iniciada por él. Él fue el que inició la iglesia en Corinto. Acordémonos que Pablo era un misionero, era un siervo de Dios, al cual Dios llamó a llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles. Es conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces, esa iglesia fue comenzada por el apóstol Pablo y por Bernabé y por otros colaboradores que estuvieron con él, ¿sí? Entonces, allí parece que, pues, habían personas que no lo querían o que no gustaban de él, y pues no consideraban pues que él fuera un apóstol tal vez, y no estaban de acuerdo en que se le diera un tipo de sostenimiento por parte de la iglesia como lo hacían con otros, con el apóstol Pedro, con Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, con otros apóstoles, a los cuales se puede entender en este capítulo, por lo que dice el apóstol Pablo, que a ellos se les daba un sostenimiento económico con el que podían pues sostener a su familia, a sus esposas, y servir en la obra del Señor, viajar, ¿sí? Entonces Pablo le reclama ante a los hermanos de Corinto ese derecho que él tiene como apóstol, como servidor de Dios, el sostenimiento por parte de la iglesia. Y él coloca allí unos ejemplos, ¿sí? Les da unos ejemplos y les dice: ¿qué soldado presta su servicio militar pagándose sus propios gastos? Las personas que hemos prestado el servicio sabemos que es la institución el que cubre todos los gastos. Nosotros vamos allí, ponemos nuestra humanidad, y ellos le dan a uno todo: la alimentación, la vestimenta, el hospedaje, ¿sí? Entonces dice también, les da otro ejemplo, dice: ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Sí? Una persona que está trabajando allá en el campo y está sembrando cualquier planta, plátanos, tomates o lo que sea, pues ellos, al estar allí involucrados en esa labor, pues comen, ¿sí? Es lo que están haciendo. Pues ¿por qué no se van a comer un banano? ¿Por qué no se van a comer un tomate? ¿Por qué no se van a beneficiar de eso que están haciendo? ¿Sí? Entonces también les da otro ejemplo. Dice: ¿qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Eso es ilógico, ¿sí? Estar trabajando con las vacas y ordeñándolas, ¿será que no me puedo tomar un vasito de leche? Si es la labor que estoy realizando, yo soy el que estoy aquí poniendo el pecho al sol, al agua, ¿por qué no puedo tomarme un vaso de leche? Entonces esos ejemplos el apóstol Pablo
se los coloca allí a la iglesia de Corinto. Entonces, bíblicamente, a la luz de las escrituras, dice el apóstol Pablo, inclusive le decía a Timoteo, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Entonces, por lo mismo, que habían ciertas personas que criticaban a Pablo y a Bernabé y consideraban que no tenían esos derechos como los otros apóstoles, que no debían recibir ningún tipo de ayuda económica por parte de la iglesia. Pero es bíblico, hermano, es bíblico, ¿sí? Que los obreros, que las personas, ya sean misioneros o personas que están allí, pastores, que están sirviendo en la obra del Señor, pues dice el que no trabaje y que no coma, ¿no? Dice, el obrero es digno de su salario, que el que predica el evangelio viva del evangelio. O sea, eso es bíblico, ¿sí? Un hombre, una mujer que se guarda para Dios, que es de testimonio, un hombre que es de oración, que es inspiración para otros, para vivir para Dios, que es una inspiración, ¿sí? Como siervo, que trae un alimento bueno al pueblo, un buen siervo, en otras palabras. ¿Cómo la iglesia no le va a dar un sostenimiento? No, eso no tiene sentido. Lo bíblico sí es que la iglesia le sostenga, ¿sí? Entonces esos siervos del Señor merecen un trato digno. Esos siervos merecen un trato digno, hermano. Entonces es una honra para un hombre, para una mujer, que Dios los llame a servir. Es una honra que Dios le hace a nosotros los seres humanos, que el Señor los llame a un ministerio. Entonces eso lo vemos en el Antiguo Testamento, allí cuando Dios apartó una tribu, la tribu de Leví, que eran los encargados de atender todo lo del mobiliario allí en el tabernáculo, ¿sí? Ellos servían allí, armando y desarmando, colocando el altar, colocando las cortinas, haciendo los sacrificios, mientras que las demás tribus eran las encargadas del sostenimiento de aquellos que servían en la casa del Señor. Entonces, vamos entendiendo, ¿sí? De que sí, es bíblico que los siervos de Dios reciban un sostenimiento por parte de la iglesia. Eso se hacía en un principio. Aquí, en estos pasajes que le leí, vemos que Pablo se refiere al camino de la fe como una competencia en la que él, él, al igual que los luchadores, ¿sí? Al igual que los gladiadores de aquella época, se abstenían de todo para alcanzar una corona corruptible. Él lo hace para obtener una incorruptible, ¿sí? Aquel entonces, los gladiadores, así como hoy vemos los boxeadores, peleadores, toda esa gente que practica algún tipo de disciplina, algún deporte, que se abstienen de muchas cosas, de vicios, se abstienen de cigarrillos, de consumir drogas, se abstienen de comer cierta clase de alimentos, se abstienen de vivir una vida nocturna, se abstienen de muchas cosas para mantenerse físicamente fuertes, para ir y competir y buscar ese premio, ¿sí? Ese galardón que es corruptible, ¿sí? Lo vemos en las competencias aquí cuando hacen los olímpicos, todo eso que son medallas, oro, plata, bronce, cosas corruptibles que no sirven para nada aquí. Eso es pasajero, eso no. Pero Pablo está hablando de algo incorruptible que todos los cristianos pues debemos valorar. De eso trata el Evangelio, de algo incorruptible como es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Mucha gente no alcanza a entender la magnitud de lo que significa el Evangelio, no valora, no aprecia el Evangelio, lo tienen poco, porque no entienden hacia dónde va el ser humano. Entonces, pero Pablo dice que estamos nosotros batallando por un galardón incorruptible, la vida eterna, la salvación. Entonces,
Pablo se negaba a tener un sostenimiento por parte de la iglesia, aunque tenía derecho como los demás, pero él se negaba, dice ahí en el versículo 12 y 13. Él tenía derecho a ese sostenimiento junto con Bernabé, ¿sí? Que la iglesia le daba a los apóstoles, pero él hace esta observación pues en vista de las acusaciones que le hacen, y él dice que él también tiene derecho, al igual que los demás, pero que él se abstiene de usar ese derecho. O sea que a Pablo le interesaba no ser una carga para los hermanos, para la iglesia. Él se abstenía de decirles, denme para mis gastos, denme para mis necesidades. Inclusive la Biblia dice que él trabajaba, que él construía carpas, ¿sí? Entonces, construía carpas o tiendas. Bueno, entonces quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo he visto, y pasa mucho, yo he visto, mire, hay personas que cuando van a una iglesia, lo que escuchan es que están pidiendo plata. Personas que van y con la intención de oír algo de parte del Señor, que tienen necesidad de que Dios les hable, de que Dios los guíe, de que Dios haga algo en sus vidas, y llegan a una iglesia y lo que escuchan es un mensaje donde les están pidiendo plata. Entonces simplemente pues se paran y se van, no vuelven, le cierran su corazón al evangelio, porque se encuentran con que a todas partes a donde van les están pidiendo plata, les quieren meter la mano al bolsillo. Eso es una realidad que hoy en día se está viviendo. Yo lo he escuchado por boca de muchas personas, pero Pablo no quería ser uno más. Pablo no quería ser así, él no quería ser una carga, un obstáculo para que las almas vinieran a Jesucristo. Por eso él se abstenía de usar ese derecho y no pensar, dice, que las almas no pensaran que él quería era su dinero, ¿sí? Él no quería ser un obstáculo, él no quería ser un obstáculo, y ponía por encima de su bienestar, de su comodidad, que las almas vinieran a Jesús y conocieran del Evangelio. Ese era el interés de Pablo. Inclusive él dice ahí, en este capítulo 9, dice que él predicaba gratis el Evangelio, él predicaba gratis. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado a eso. Él lo hacía por obediencia, él lo hacía porque era lo que Dios le había encomendado hacer, ir y predicar el Evangelio. Yo no cobro por predicar el Evangelio. Algo muy diferente a lo que hoy pasa, hermano. Personas descaradísimas, descaradas, que cobran. Imagínate si el apóstol Pablo, del cual casi la mitad del Nuevo Testamento son cartas de él, no cobraba. Lo hacía porque era una necesidad que le había sido impuesta, ir y llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Y hoy en día vemos personas que para ir a predicar a cierto lugar colocan condiciones como que mi tarifa es tanto, como que me tienen que dar un hotel 5 estrellas por allá en Ruitoque, que me tienen que dar tales y tales cosas. Imagínate, vividores del Evangelio, mercenarios del Evangelio, que no les interesa las almas, les interesa es la plata, lastimosamente. Pero no todos son así, hermano, pero hay gente así, y esos son los que están dando mal testimonio. Esos son los predicadores que están haciendo quedar mal el Evangelio. Por esos predicadores es que mucha gente no quiere ir a una iglesia cristiana. Entonces, Pablo no quería ser así. Y mire, en 2 usted encuentra 2 Corintios 12:14. Mire lo que dice el Señor. Ahora,
por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a ustedes. Mire lo que Pablo les decía a los hermanos, a las damas. Yo no estoy buscando lo de ustedes. Yo no estoy buscando su dinero, yo no estoy buscando sus bienes materiales. Yo no estoy buscando nada de ustedes diferente a que ustedes conozcan a Dios. Yo no estoy buscando cosas materiales de ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes sean salvos. Yo lo que quiero es que ustedes vengan a Cristo, que conozcan al Señor, que sus pecados sean perdonados, que ustedes tengan una nueva vida, que comiencen a caminar en el camino de la fe, que lleguen allí al objetivo que es la salvación, la vida eterna, a estar allí disfrutando de nuestro Dios. Entonces, algo muy diferente, hermano, a lo que vemos hoy en día, totalmente diferente, donde, imagínense, con la idea de que ninguno se vaya sin dar plata, les ponen hasta un datáfono, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado el descaro, la ambición, que hasta datáfonos? Si no trae efectivo, bueno, pase la tarjeta de crédito, hermano. Eso es triste. Eso es triste porque están haciéndole un daño grande a la obra del Señor. Si tenemos en cuenta de que, pues, el ejemplo de estos hombres de Dios, que les interesaba era las almas, pero vemos que hoy en día a estos predicadores les interesa es la plata, la plata, la plata. Entonces se han inventado una cantidad de artimañas astutamente. Dice que utilizan las artimañas del error. Son astutos. Se inventan disque siembras, pactos. Algunos locos hablan hasta con el dinero y el dinero les habla, imagínense. Así estarán tan obsesionados con obtener plata que hasta oyen que el dinero les habla. ¿Ah? Estas cosas no hacen parte del nuevo pacto, hermano. Usted no ve a Pablo, que es al apóstol de los gentiles, que fue enviado a predicarle a los gentiles. Él no ve, usted no lo ve ahí pidiéndole pactos a la gente. Usted no lo ve. Lo único que usted ve en el Nuevo Testamento, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con amor, que usted pueda dar con libertad, en agradecimiento a lo que el Señor hizo por usted en la cruz del Calvario. Sí, que usted honre a Dios con sus bienes, sí, pero no porque lo constriñen, no porque lo obligan, no porque lo presionan, sino porque usted le nace hacerlo por voluntad. Sí, que sea así generoso con la obra del Señor, porque la verdad es que obviamente la obra tiene gastos. Sí, y Pablo eso era lo que hacía, pedía ofrendas para la obra misionera, para los hermanos pobres en Jerusalén, para ciertas actividades. Entonces usaba de la colaboración de los hermanos. Eso sí, pero hoy en día se han inventado una cantidad de cosas, hermano, y la gente no reacciona, ¿no? Todo eso yo creo que en parte es porque no leen las escrituras, hermano. Todos se lo creen, a todos le dicen amén. Entonces vemos que a estos falsos profetas y apóstoles de hoy, lo único que sí están buscando, a diferencia de Pablo, que no buscaba lo vuestro, sino las almas, los apóstoles y los falsos profetas de hoy, sí buscan lo de las almas. Esa es la realidad, hermano. Eso es lo que uno ve por todos lados. Hoy tenemos las redes sociales. Allí usted puede encontrar todo tipo de predicaciones y usted ve una cantidad de mensajes enfocados solo a eso. Entonces no les importa las almas, les importa es el dinero de las almas, porque si realmente les importaran las almas, les mostrarían el pecado, les hablarían del pecado para que se arrepintieran. Mira, hace un tiempito, hace un tiempo, bueno, por allí, bueno, un ejemplo, el Papa Francisco hablando con un grupo de jóvenes, entre ellos una persona que no sabía ni qué era una mujer, una jovencita, pero decía que era no binario, yo no sé qué. Entonces era una mujer.
pero ella no sabe todavía qué es. Entonces le preguntaba a este hombre, Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, que si eran recibidos en la iglesia así, con esas orientaciones. Y este hombre hace lo de muchos falsos profetas, que tienen la oportunidad de hacer lo que hicieron los apóstoles. El apóstol Pablo lo dijo muy claro: los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, decirle usted la verdad a una persona no es odiarlo. Todo lo contrario, si lo que estamos tratando es de evitar que las almas se pierdan. Y qué mayor muestra de amor que decirles la verdad. Tienen la oportunidad de decirle la verdad. Venga, estás yendo por el camino equivocado, eso no es de Dios. Y este hombre le dice: no, todos somos hijos de Dios. ¿Yo quién soy para juzgar? Todos somos hijos de Dios. Entonces, eso no es verdad. La Biblia enseña quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que le han dado la espalda al pecado, que han abierto su corazón a Jesucristo. Dice en 1 Juan, dice: cualquiera que dice que tiene comunión con Dios, que anda en luz y practica el pecado, no es de Dios. No es de Dios, porque lo que Dios quiere es que el hombre cambie, que el hombre deje su maldad, deje su pecado. Y estas personas tienen la oportunidad, reúnen allí una cantidad de almas a las que pueden orientar por el camino correcto, y las reúnen es para sacarles plata. Las reúnen es para sacarles plata. Entonces, quiero con este mensaje ya para terminar, querido amigo o creyente, la salvación no se compra con dinero. La salvación no se compra con dinero. ¿Sí? El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1, léalo, dice que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, entonces debemos ser santos, así como Dios es santo. Si yo digo que soy un hijo de Dios, debo imitar a Dios, debo santificarme, debo apartarme del pecado. Eso es lo que dicen los verdaderos siervos de Dios. Llaman las almas a dejar el pecado. Llaman las almas a vivir para Dios. No les interesa la plática. Les interesa es que las almas lleguen al cielo. Esto significa que debemos a diario, alejarnos del pecado, guardarnos para Dios. De lo contrario, no llegaremos a Dios. Con mentiras no se llega allá al cielo. Dijo una falsa profeta, ¿no?, que a punta de dinero los metería en el cielo, dijo la ex esposa de otro falso profeta, Guillermo Maldonado. Esto lo digo para que, esto lo dijo ella para que dieran más dinero, ¿no? Imagínate lo que están diciendo. A punta de dinero los voy a meter al cielo. No. Entonces, eso no es así. La salvación no se compra con dinero. La única forma de nosotros alcanzar la salvación de Dios es aceptando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, viniendo al Salvador para que nuestros pecados puedan ser perdonados, y como dice la palabra, por medio de Jesucristo es que el pecador es reconciliado con Dios. De lo contrario, si no venimos a Cristo, pues yo no puedo con dinero comprar la salvación. Y evidencia de que estoy en Cristo es una nueva vida, de que yo ya no vivo para el pecado, sino que ahora comienzo a andar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, tengamos presente eso, hermano, que Dios viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces,
a todos aquellos predicadores que tienen una doble vida, que en el púlpito son unos santos, así se muestran, ¿no? Y cuando también se ponen allá las sotanas son unos santos, pero son solo apariencia. Fuera del púlpito, fuera del altar, son otros. Se presentan como heraldos, como modelos de piedad, pero en realidad no viven para Dios. No están viviendo para Dios, son unos hipócritas que se ponen máscaras, que no se guardan, que no se abstienen de nada. Viven entregados a los deleites, a las pasiones de la carne. Allá en el púlpito son súper santos, pero por fuera tienen amantes, practican el homosexualismo, tienen una cantidad de aberraciones. Entonces aparentan ser siervos de Dios. Pero ten en cuenta, querido amigo, si tú eres uno de esos, lo que el Señor Jesucristo dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Acuérdate de los hijos de Elí, que Dios los honró, tenían un sacerdocio y no lo valoraron. Se pusieron a abusar del sacerdocio, a hacer cosas que no tenían que hacer, a dar un mal testimonio. Toda la gente se daba cuenta de sus fornicaciones, de sus pecados, y ellos no reaccionaban. ¿Y cuál fue su final? Dios los cortó. Entonces, entendamos, las cosas de Dios no son un juego, no son un juego. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de arrepentirnos, de corregirnos. Entonces estamos todavía a tiempo. Reaccionemos, no sigamos haciéndole daño a la obra del Señor, a las almas, que es lo que Dios quiere, salvar las almas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios me lo bendiga.